Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado, muchachos? ¿Todo bien? Qué bueno volverlos a ver. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy y lo vamos a hacer pensando en todo lo que Dios nos ha regalado a lo largo de este día, todo lo que podamos observar a nuestro alrededor. Entonces vamos a decir juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida, igual que los profetas. Los profetas eran personas que no pedían ser profetas, sino que era una misión que era designada por Dios. Entonces también nosotros tenemos que preguntarnos cuál es nuestra misión en la vida, cuál es ese regalo maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que oremos con esta canción. Nos unimos a ella y si la podemos cantar, la cantamos. Te formarás dentro del vientre de tu madre. Antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te escogí. Dirás donde te envié, lo que te mandé, proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¿Dónde vas a arriesgarte? Porque contigo yo estaré. No temas a anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Vengo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa.
Bien, muchachos. Entonces vamos ahora a dar inicio a nuestra clase diciendo juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Con esa canción quería hacerles un poquito de referencia al tema de hoy. El tema de hoy va a estar dirigido a trabajar el tema de los profetas de ayer y de hoy y cómo evangelizar desde el diálogo intercultural y religioso. Al finalizar, vamos a identificar la misión del profeta de ayer y el profeta de hoy, con el fin de poder nosotros también decir que vamos a evangelizar desde el diálogo intercultural y religioso y cumplir así la misión que Jesús nos propone. Muy bien, entonces, partiendo de eso, vamos a ver qué es un profeta. Un profeta es una persona que no es nombrada por ella misma, sino que es designada por Dios. El profeta es nombrado por Dios, cuya misión es anunciar y denunciar. Denunciar a todo aquello que es injusto y anunciar el evangelio. Entonces, en esa parte sí nosotros estamos incluidos e involucrados porque estamos llamados a ser profetas en nuestra tierra. A lo mejor no vamos a ser un profeta como Isaías, como dice como está el dibujito que les puse ahí en la guía, que Isaías tuvo la misión de predicar al Mesías que venía, sino que también pues nosotros a lo mejor no vamos a ser de esos profetas que van a adivinar el futuro, pero sí vamos a ser profetas que vamos a actuar con justicia, con libertad, con verdad ante lo que nos toca vivir. Y eso es lo importante que tenemos que asumir en nuestra vida. Entonces vamos a ver un poquito, a esclarecer el concepto de lo que es el profeta a través de un video chiquito para que podamos nosotros... Ezequiel, Abdías, Habacuc, ¿qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, pero no se mira. Es probable que te hayas perdido en su densa... Se escucha, pero no se mira. Extrañas. Ok, pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Ahora le doy aquí. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, ahora sí. Ok, vamos desde el principio. Habacuc, ¿qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requeriría que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto.
Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el Día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios, de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, estos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio. En una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Muy bien. Importante. Importante. Todo profeta necesita o tiene su propia característica. Entonces, nosotros, como vemos aquí, en la canción se escuchaba, tengo que luchar, tengo que seguir, ay de mí si no lo hago. Entonces es como los pasos del profeta, del hombre humano que no sabe a dónde ir si no se deja guiar por Dios. Igual nosotros no sabemos todavía qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida, pero sin embargo vamos caminando con fe hacia ese Señor, ¿verdad? Pues nuestra fe nos guía hacia algo. En estos momentos en que la fe muchas veces tambalea,
mi fe tiene que estar cimentada en el Señor. Y el Señor me va a decir cómo tiene que ser mi fe. El profeta me va a recordar a mí 3 cosas. Aquí lo tenemos en el pizarrón. El profeta me va a recordar a mí el pacto. El pueblo de Dios hizo un pacto con él, ¿verdad? ¿Qué era el pacto? El pacto son los 10 mandamientos. Entonces, en la medida en que yo cumplo esos 10 mandamientos, voy a lograr el arrepentimiento y voy a poder afrontar las consecuencias de mi arrepentimiento, que pueden ser positivos o negativos. Positivos si sigo el camino de Dios y negativos si sigo otros caminos. ¿Por qué? Porque los caminos que son dispersos de Dios o alejados de Dios me van a llevar a una catástrofe, ¿verdad? Como al mal, al inclinarme la balanza hacia el mal. Mientras que si yo cambio mi vida y actúo de manera positiva, me va a llevar hacia el bien. Ver el presente y el futuro. ¿Cómo voy a ver yo el presente y el futuro si soy un profeta? El profeta tiene que saber distinguir dónde está Dios en las cosas que hace. Es por eso que nosotros en esta guía nos vamos a preguntar, hay un diálogo, porque la profe nos está metiendo aquí el diálogo intercultural y religioso, porque en nuestro momento, en nuestra vida, si no hay diálogo, no se puede dar esa unidad entre nosotros. Tenemos los padres, por ejemplo, tienen que tener diálogo con los hijos para poderlos entender. Los mismos jóvenes tienen que tener diálogo entre ellos mismos para poderse comprender su lenguaje, su vestir, sus actitudes. Entonces, todo es un diálogo. Para todo hay que tener un diálogo de la cultura y de lo religioso. Entonces, vamos a ver nosotros que este diálogo nos va a llevar a ciertas preguntas. Y es a la siguiente. ¿Por qué decimos que el diálogo intercultural y religioso es tarea de todos? Entonces, importante. Después que veamos este video, vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué decimos que el diálogo intercultural y religioso es importante, es tarea de todos? ¿Cuáles son las características de un verdadero diálogo cultural? ¿Qué papel juega la confianza y la apertura mutua en el diálogo intercultural y religioso? Vamos a ver, entonces vamos a escuchar ahora, vamos a ver el videito. Chiquito, no es grande. El diálogo intercultural y religioso es tarea de todos. Desde esa perspectiva vamos a ver. El diálogo interreligioso Profe, no se mira. Intercultural es tarea de todos. No se ve. Espere, pues ya lo voy a poner. Eso ¿Ahora? no está reservado a los expertos. Ya se mira. ¿Lo ves? Ah, okay. Sino que representa el compromiso de toda la iglesia, todas las iglesias locales y todos los miembros, liderados por el Papa y sus obispos, están llamados al diálogo. Los miembros de la iglesia ejercen diferentes formas de diálogo. Diálogo de la vida, de la acción, del intercambio teológico, de la experiencia de los 4 que hemos recordado. El objetivo del diálogo intercultural e interreligioso en la misión de la iglesia no es necesariamente la conversión al cristianismo, sino la conversión de las personas a una mejor comprensión mutua, a un conocimiento honesto y al respeto mutuo, también al servicio de la paz y de la armonía y de la justicia y de la reconciliación y de la promoción de la libertad religiosa. No obstante, los miembros de otras religiones pueden decidir libremente convertirse y abrazar la fe cristiana, entrando en la iglesia con el Espíritu Santo, y cuando su conciencia les pide que lo hagan. Confianza y la apertura mutua, basada en la libertad religiosa, para un diálogo auténtico y fructífero. El Juan Pablo II nos dice en la Oigo y pelearon a mamá. Aunque la Iglesia reconoce con gusto cuanto hay de verdadero y de santo en las tradiciones religiosas del budismo, del hinduismo, del islam, reflejo de aquella verdad que ilumina a todos los hombres,
sigue en pie su deber y su determinación de proclamar sin titubeos a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. El hecho de que los seguidores de otras religiones puedan recibir la gracia de Dios y ser salvados por Cristo, independientemente de los medios ordinarios que Él ha establecido, no quita la llamada a la fe y al bautismo que Dios quiere para todos los pueblos. En efecto, Cristo mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. El diálogo debe ser conducido y llevado a término con la convicción de que la Iglesia es el camino ordinario de salvación y que solo ella posee la plenitud de los medios de salvación. Partiendo de lo que decía este sacerdote sobre que el diálogo intercultural religioso es una comprensión mutua, quiero que volvamos sobre las preguntas y quiero participación. ¿Por qué decimos entonces que un diálogo, sea cual sea, aquí decimos interreligioso y cultural, es tarea de todos? Imagínense ustedes que estamos dos personas aquí y si hablamos las dos al mismo tiempo, ¿será un diálogo? No, ¿verdad? No es un diálogo. Si yo escucho y el otro habla, estamos estableciendo un diálogo. Yo espero que la persona termine de hablar y hablo yo. Si hablamos al mismo tiempo, no es un diálogo. Entonces, el diálogo se tiene que establecer tanto en lo que es cultural como en lo que es en lo religioso. Yo debo aprender a respetar la cultura del otro, como el otro debe aprender a respetar la espiritualidad mía. Y de esa forma también se da el mutuo respeto entre las partes que están dialogando. Entonces, ¿cuáles serían las características de un verdadero diálogo cultural? ¿Cuáles serían? A ver, ¿cuáles serían una característica de ese diálogo? A ver, la tolerancia, la paciencia para poder escuchar al otro lo que está diciendo, el respeto a lo que el otro está hablando, la aceptación del otro, el valorar a la otra persona, porque si yo no lo valoro, no lo voy a escuchar, no le voy a tomar la importancia que tiene. Entonces es importante que yo aprenda a respetar y valorar a esa persona. ¿Qué papel juega entonces la confianza en esta apertura y la apertura en el diálogo? Porque si yo no confío en la persona, mucho menos voy a poder escucharla con atención, no voy a poder abrirme a la idea del otro, porque como estoy predispuesto y no le tengo confianza, estoy a la defensiva, y entonces el estar a la defensiva no me va a permitir establecer un verdadero diálogo con la otra persona. Entonces es necesario que yo tenga confianza para poder aceptar, dialogar con la otra persona. Tengo que tener apertura de mente, no quedarme con mis ideas. Yo tengo que saber escuchar otras ideas nuevas. Tal vez no estoy de acuerdo en principio, pero yo tengo que escuchar lo que está diciendo el otro, respetar sus ideas y quedarme con lo mejor de esa persona, porque para eso es un diálogo intercultural y religioso. Entonces, en la medida en que yo aprendo a dar confianza y apertura, en esa medida el diálogo cultural y religioso se está dando en mi vida, en mi sociedad, en mi colegio, entre mis amigos, en mi familia.
Entonces, es abrir nuestra capacidad mental para poder establecer diálogos fraternos. Y partiendo de eso, nosotros vemos que tenemos ya el tema 15, que sería la página 51, 52, 53, 54 y la 55, que nos va a hablar precisamente de lo que es el tema de los profetas. Entonces, en la medida en que yo asimile la misión de los profetas, la confianza que ellos depositaron en Dios, la apertura que tuvieron para poder darse y escuchar a los demás, en esa medida yo puedo ir comprendiendo cuál es la misión que yo tengo actualmente. A lo mejor yo no voy a ser un profeta que esté en la Biblia o en Roma, canonizado, pero sí voy a ser un profeta que defienda la justicia, el derecho, ¿verdad? Y puedo decir la verdad, puedo ser verdadero ante lo que yo estoy haciendo en mi pequeño espacio, en mi pequeño entorno. Entonces, de los pequeños entornos se van haciendo grandes cosas, ¿verdad? Y hacemos también que las cosas de los demás vayan cambiando. Ok. ¿Cuál va a ser entonces, muchachos, la tarea de ustedes? Yo les voy poniendo aquí en la guía un tutorial sobre una aplicación de cómo hacer un mural. Entonces la aplicación se llama Muralí. Ustedes ahí van a ver cómo se elabora un mural, cómo van a ir colocando las imágenes para hablar de un profeta, cuáles serían los profetas de ahora, qué profeta actual me llama la atención a mí, a quién considero profeta. Entonces a lo mejor ustedes me dirán, bueno, un profeta actual sería Juan Pablo II o el Papa Francisco. ¿Por qué decís eso? Porque tiene estas y estas características. Porque me llama la atención que él hace esto y esto y esto, es parte del Evangelio. Entonces tienen que irme haciendo ustedes una relación, ¿verdad? Entre lo que es el profeta y sus características. Ok, entonces una vez que ya hemos visto cómo funciona la aplicación esta, Muralí, vamos a tomar en cuenta lo siguiente en la lista de cotejo. Utilizar la aplicación. Miren cuánto vale, 3 puntos. Eso es importante. El que me usa otra aplicación ya pierde ese puntaje. Representa gráficamente un profeta con el cual se identifique y explica su misión. Ya. Ustedes me dicen, el Papa Francisco, bien, su misión, tal cosa. Entonces van a agarrar y especificar. Ok. Escribe 4 eslogans. Un eslogan, muchachos, es algo que yo digo como una frase. Por ejemplo, si todos trabajamos por la paz, lograremos ser felices. Un eslogan, ¿verdad? Como una frase corta con unos mensajes. Entonces, yo tengo que hacer 4 eslogans significativos sobre cómo evangelizar desde el diálogo intercultural y religioso. ¿Cómo evangelizar? 4 eslogans. Van a insertar 4 imágenes que se relacionen con ese eslogan. Y luego van a agregarle música adecuada al tema. Esta aplicación me permite meterle una musiquita. Entonces ahí pueden ustedes perfectamente anexarle una música que a ustedes les guste y la colocan ahí. ¿Cuánto tiempo pueden estar en esto? Pueden utilizar para ese muralito. Pueden utilizar 1 minuto de musiquita y lo presentan. Ya, de manera que sea una cosa cortita y bonita. Pero las imágenes tienen que quedar de acuerdo con lo que están trabajando, lo de los profetas. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Está todo bien? Bien, Angie, muy bien. Angie solamente contestó. Los demás, ¿quién sabe dónde están? A ver, los demás. ¿Está claro esto? Bueno, entonces, espero que podamos trabajar y aprender con este ejercicio y que aprendamos más sobre la misión que Dios nos ha dado y nos ha encomendado en nuestras vidas. Ser profetas en nuestras casas es importante. En medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad, cómo yo actúo con ideas positivas, ideas que alienten, ideas que promuevan alegría, paz, amor, fraternidad. Entonces, todo eso son características de los profetas. ¿Cómo lo estoy haciendo yo realidad en mi vida, en mi familia? Entonces, eso depende de cada uno de ustedes. Bueno, nos seguimos viendo en la próxima clase, muchachos.
El video va a quedar ahí para que ustedes lo puedan hacer uso de él si quieren recordar algo, pero la guía creo que está clarísima para que ustedes puedan volver sobre ella y si tienen alguna duda o preguntas, pues la hacen a través de Classroom. Entonces nos seguimos viendo en el próximo día. Se portan bien. Gracias por asistir, ¿verdad, Angie? Liana, Elichani, muy bien. 27 personas se integraron a la clase. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.